de precaución y autocuido y siguiendo las recomendaciones internacionales, Contexto Azul y Blanco está tomando las medidas necesarias para proteger al equipo y a sus panelistas, realizando las entrevistas en modo virtual. Aquí algunas recomendaciones para prevenir la propagación del coronavirus. Evitar aglomeraciones públicas y privadas. Lávate las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos. Distancia física de 1 metro entre una persona y otra. Evitar saludos de brazo, apretón de mano y beso. No tocarte la cara. Llama regularmente a tus familiares y amistades para conocer su estado de salud y darles ánimo. Si tenés adultos mayores en tu familia o conoces de personas que puedan requerir asistencia, apóyalos con las compras para restringir su exposición. Sé consciente y sensato cuando compres alimentos e insumos de higiene y limpieza. Cuida tu salud mental, mantente objetivo y optimista. Utiliza las redes sociales para amplificar las historias positivas, no así para difundir rumores y noticias de dudosa procedencia. De ser posible, lleva una toalla de mano y úsala para agarrarte en los buses, así evitarás tocar agarraderas. Desinfecta con alcohol agarraderas de puertas, interruptores de luz, teléfonos celulares, teclados de computadoras, entre otros. Limpia los servicios higiénicos a diario. A los colegios públicos y privados, asegurarse de que las medidas preventivas sean también aplicadas y ampliamente difundidas. En tu empresa, adopta medidas sanitarias y educativas para el manejo de la pandemia y cuidado eficiente de los colaboradores y clientes. Los colaboradores deben tener agua, jabón, alcohol gel, desinfectante de superficies, toallas desechables, basureros con tapadera y pedal, entre otros. El aislamiento social es una medida importante. Evita salir si no es necesario. Protegiéndote a vos, proteges a tu familia y a tus allegados. Contexto Azul y Blanco. Buenas tardes y bienvenidos a Contexto Azul y Blanco, hoy 14 de mayo del 2020. Hoy vamos a estar conversando acerca de la Unidad Nacional Azul y Blanco, cuáles son las acciones nacionales e internacionales que se están haciendo en medio de la pandemia. Nicaragua en los próximos días cumple 25 meses desde el levantamiento social, el que inició el protestar sobre los abusos que se estaban haciendo en contra de los pensionados nacionales y en contra de todos los nicaragüenses. Desde el 18 de abril ha habido una evolución en los procesos de los nicaragüenses, desde ser un autoconvocado hasta formar parte de una organización y de un espacio más amplio, siempre con el objetivo de lograr la democratización, justicia y libertad en el país. Frente al contexto actual, Nicaragua lucha contra dos pandemias. La primera, que ha dejado más de 325 muertos, más de 80,000 exiliados, centenares de desaparecidos, 86 presos y presas políticas y miles de víctimas, una pandemia por la que venimos luchando como país desde hace 25 meses. La segunda, el COVID-19, o conocido como coronavirus, también es un virus letal, pero que podría tener una menor cantidad de víctimas si se tomaran las precauciones, medidas y recomendaciones necesarias para su mitigación. Una pandemia que con un Estado responsable podría minimizarse esta cantidad de víctimas. Actualmente vemos a diario muchas noticias, imágenes, videos de muchos nicaragüenses sufriendo por estas dos pandemias. Y eso nos hace preguntarnos, ¿qué están haciendo las organizaciones para mitigar la tragedia y ayudar a los nicaragüenses? Es por esta razón que tenemos a dos representantes de una de las organizaciones que surgieron a partir del 2018 y quienes tienen eco a nivel nacional e internacional. Con ellos tenemos a Violeta Granera, ella es socióloga, actualmente es parte del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco y es también coordinadora nacional del Frente Amplio por la Democracia, conformado en el 2016, desde donde apoyó la rebelión de abril y la conformación de la Unidad Nacional. Ha dedicado su vida a la promoción de la democracia y la justicia en Nicaragua, lo que le ha dado la oportunidad de demostrar su liderazgo asumiendo la dirección de ONGs y participando en espacios incluyentes de movimientos sociales. Bienvenida. Jesús Teffel es ingeniero industrial y de sistema. Ha trabajado en diferentes áreas enfocándose en el trabajo en equipo, construcción de puentes. Previo al 2018 tenía su negocio donde trabajaba los procesos a través de la naturaleza. En el 2018, como muchos nicaragüenses, se levantó en contra de lo que estaba sucediendo en el país
y conjunto a varios amigos y conocidos conformó un grupo donde se enfocaron en el apoyo humanitario, procesos de organización y movilización. A raíz de esta organización empezó a formar parte del inicio de la construcción de un espacio más amplio que unificara las diferentes organizaciones que habían nacido previo al 18 de abril y posterior al 18 de abril, que luchaban y exigían la democratización y justicia en Nicaragua. Jesús actualmente es uno de los integrantes del Consejo Político de la Unidad Nacional. Nuevamente, muchas gracias a ambos por haber aceptado participar en este espacio. Muchas gracias, María. Como mencionamos al inicio, tenemos algunas preguntas, nos hacemos como nicaragüenses muchas preguntas sobre qué está pasando en estas organizaciones. ¿Qué están haciendo estas organizaciones que surgieron previo al 18 de abril y posterior al 18 de abril? Y que tienen mucho eco a nivel nacional e internacional. La Unidad Nacional sabemos que está dividida por distintas comisiones, pero quisiéramos saber qué está pasando ahora con estas comisiones, con los integrantes de las organizaciones, en estas comisiones, en movilización, justicia y relaciones internacionales entre ellas. Si nos pueden contar un poco. Bueno, en razón de la edad, supongo, y de ser mujer, me voy a tomar la primera palabra en este diálogo. Primero que nada, muchas gracias a Contexto Azul y Blanco. Yo les sigo los pasos de cerca, les agradezco todo el esfuerzo que están haciendo por establecer un diálogo con la ciudadanía, que es una de las cosas más importantes en este momento de lucha. En segundo lugar, quería decir que la Unidad Nacional Azul y Blanco está conformada por más de 100 organizaciones y movimientos sociales, de jóvenes, de estudiantes, de organizaciones sociales, la mayor parte en los territorios, en los municipios, en los departamentos. Y en tercer lugar, quería que comparto plenamente el enfoque que ha dado María Ángeles a la introducción. Aquí tenemos dos grandes desafíos frente a dos serísimos y letales problemas, como son la dictadura de Ortega, que ya todos sabemos el daño que le está haciendo a Nicaragua, y ahora esta pandemia tan irresponsablemente y criminalmente manejada por este régimen. En ese contexto, la Unidad Nacional, desde el comienzo que apareció el tema del virus, declaró en conjunto con otras organizaciones que no hay en este momento acción política más importante que contribuir a salvar vidas. Y nos hemos dispuesto y propuesto como prioridad justamente en este momento activar todas las redes sociales de la Unidad Nacional, coordinar con otros actores que están en los territorios a nivel nacional e incidir a nivel internacional con gestiones, todo persiguiendo contribuir a salvar vidas. Nosotros desde la semana pasada ya hay una cuadrilla, hay 50 cuadrillas hasta el momento de voluntarios en los territorios que están distribuyendo ya kits de prevención. Tal vez Jesús puede profundizar un poquito después cómo nos hemos distribuido y a dónde estamos priorizando en los lugares más afectados, pero también con los sectores, por supuesto, más vulnerables. Hemos estado desde el comienzo en una campaña lo más fuerte posible para trasladar el mensaje de quédese en su casa, no salga en la medida de lo posible y tome todas las precauciones que ha recomendado la OMS para minimizar el impacto de la pandemia. Todo esto a sabiendas de que tenemos un régimen que está haciendo absolutamente todo lo contrario y que nos tiene en este momento en una situación de verdad dramática, ¿verdad? Dramática. Según el Observatorio Ciudadano, ya tenemos más de 1000 casos de infección, que por lo menos lo que hemos podido saber, hay muchos muertos, estamos viendo los hospitales a punto ya de colapsar, es decir, el cuadro que previmos y por lo que alertamos a la población
de que deben de cuidarse, ya lo tenemos, lo estamos viviendo terriblemente. Pero en medio de todo esto, María Ángeles, tampoco podemos desconocer ni olvidar que la única solución sostenible para todos los problemas que tiene el país es la salida del régimen. Y para lograr la salida del régimen también tenemos que seguir fortaleciendo todas nuestras estructuras, salvar vidas es coherente también con el grito de patria libre y vivir, y tenemos que seguir logrando el apoyo de la comunidad internacional, que es una línea de trabajo de la Unidad Nacional, enfocado en este caso con prioridad a dos cosas: a que si vinieran recursos de los organismos multilaterales financieros, sean bajo una estricta supervisión ciudadana, nacional e internacional, para minimizar el gran riesgo de la corrupción en el caso de que llegaran a venir recursos. Y seguir trabajando, repito, porque avancemos en el respaldo de la comunidad internacional a acelerar la salida del régimen, que, repito, en definitiva es la única solución para todos los problemas de salud, sociales, económicos y de respeto a derechos humanos que tenemos en Nicaragua. Gracias. Bueno, yo quería agregar también que desde que esta pandemia se vio materializada en la región centroamericana y que vimos que era una amenaza latente y real para la ciudadanía nicaragüense, empezamos primero que todo, a tomar las medidas nosotros mismos como unidad nacional, y en todas las estructuras que tenemos, nuestras comisiones de trabajo, empezamos a ver la necesidad de dar el ejemplo y de quedarnos en casa para mitigar y prevenir el crecimiento de la curva de contagio. En ese sentido, nosotros desde que empezamos campaña, y ahí es donde cobra bastante fuerza y bastante relevancia nuestras campañas y nuestra comisión de comunicación, que ha estado manteniendo la opinión pública actualizada en base a las medidas que se tienen que tomar para prevenir el COVID, así como también el peligro y el impacto de continuar con una vida normal, como el régimen pretende que todos sigamos, que todos los nicaragüenses sigamos. En ese sentido, hemos hecho una serie de actividades comunicativas que han estado llenando la agenda pública semana a semana, desde que el contagio era latente acá en Nicaragua, además de las campañas de visibilización y de inundar redes sociales, radios nacionales, canales de televisión con nuestras entrevistas. Además de eso, empezamos a hacer foros de discusión con especialistas, por ejemplo. Hemos tenido primero a lo interno para nosotros estar capacitados, porque ninguno de nosotros es epidemiólogo y no pretendemos tampoco ser expertos en la salud, pero para poder tomar las decisiones políticas más apropiadas en este contexto nos hemos rodeado de grupos de expertos, epidemiólogos nacionales e internacionales, para comprender un poco mejor la pandemia y los impactos que va a tener en la sociedad y en la economía de Nicaragua, y así nosotros también poder tener los mejores insumos para la toma de decisión. Adicionalmente a eso, vimos la necesidad de que esta información que nosotros estábamos teniendo era urgente que la población la tuviera también de la misma manera como nosotros la habíamos tenido, para que tomen las decisiones no solo para salvar su vida, sino aquí tenemos que tomar en cuenta que hay pequeños empresarios, que hay pastores evangélicos, que hay sacerdotes, todos tenemos mucho que hacer, no solo en nuestro hogar, sino en nuestro entorno, donde nos movilizamos, donde tenemos nuestra actividad económica, donde trabajamos para ayudar a prevenir esta pandemia. Y en base a eso nosotros hicimos discusiones, foros, conversatorios online. Hemos estado moviendo en la agenda de los canales de televisión la presencia de estos expertos también, para que haya un estado de opinión generalizado en la población, que se sepa que solo quedándonos en casa en la medida de lo posible es que vamos a lograr mitigar esta curva. Y lo otro es que, viendo las capacidades internas que habíamos construido en la Unidad Nacional desde que nos fundamos, una de las que cobra más relevancia en este momento son las redes territoriales que hemos ido construyendo y desarrollando. En este sentido, estas redes cumplen dos funciones fundamentales. Una de ellas es que al tener una vocación de servicio a la ciudadanía,
lo primero y lo más relevante es hacer ver la información, o sea, el régimen es importante que tengamos en cuenta a través del MINSA, que está bloqueando la información. Hay un ocultismo y una generación de fake news, y donde sucede el contagio es en el territorio, en el barrio, en la comunidad, y nosotros tenemos presencia en esos lugares, y entonces tenemos que aprovechar esa red que tenemos construida para lograr validar información dentro de toda la nebulosa de información falsa y de desinformación. Entonces hemos estado concentrando la información de las comunidades, de los barrios, y alimentando insumos y reportes que concentran información más amplia de otros sectores también, para poder ayudar a llevar controles paralelos a lo que el MINSA no está llevando. Y definitivamente la otra línea de acción fundamental que podemos ver desde los territorios es la instauración o la construcción de redes de solidaridad. Acá tenemos que tener en cuenta que la Unidad Nacional Azul y Blanco, como una organización nacional, como ninguna organización de oposición, ni social, ni política en este país, por sí sola no va a lograr enfrentar esta pandemia con la menor cantidad de bajas posible. Aquí la solución es una unidad total en torno a la pandemia. Entonces, bajo el entendido de que nosotros desde un nivel nacional no tenemos la capacidad de llegar a todos los territorios, a todos los hogares, la ruta que nosotros hemos visibilizado es que se abran redes de ayuda y de solidaridad comunitaria. O sea, las soluciones muchas veces no están a nivel nacional, sino que también están en la comunidad, en el barrio. Hemos abierto campañas para que la gente mapee en su barrio, en su cuadra, donde están, por ejemplo, ubicadas personas que están vulnerables, por ejemplo, gente de la tercera edad o con enfermedades crónicas, para que de esa manera cuiden a sus vecinos, cuiden a sus familiares. Y hemos tomado en cuenta también, hemos abierto también canales para que la ayuda llegue a los lugares donde los brotes se han intensificado. A través de nuestro monitoreo ciudadano nos damos cuenta, y todos los esfuerzos de monitoreo ciudadano que están habiendo también, nos hemos ido dando cuenta de dónde van surgiendo los focos de brote. Y aquí es importante entender que hay que trazar una ruta crítica. No podemos pensar en que vamos a hacer un accionar generalizado en todo el país, porque no existe esa capacidad, sobre todo con la falta de coordinación y la inexistencia de un apoyo del gobierno. Entonces tenemos que tener una ruta crítica en saber dónde van saliendo los focos de contagio. Entonces, si nos damos cuenta que en un municipio específico están subiendo muchas alarmas y denuncias de contagio, pues entonces ahí es donde nosotros vamos a enfocar nuestra energía y ver el crecimiento y la propagación del virus desde ahí. Entonces, solo a través de las comunidades y a través de las redes territoriales y las redes de solidaridad es que de verdad vamos a llegar al hogar, que es donde la gente sufre y se contagia, y donde la gente está completamente en el desamparo por un gobierno ausente que lo que más bien está haciendo es promoviendo el contagio. Muchas gracias por esa información. Creo que es necesaria que la población sepa qué es lo que está pasando, qué están haciendo las organizaciones, qué está haciendo la Unidad Nacional, ya que muchas personas han puesto su fe en estas organizaciones, y deben de saber y comunicar siempre cuál es el trabajo que se está dando. Enfocándonos un poco en lo internacional, ¿verdad? ¿Qué nivel de comunicación están teniendo con los organismos internacionales de derechos humanos, con los distintos entes, con las distintas entidades gubernamentales, con la OEA? No solo previo al 18 de marzo, sino que ahora que ya estamos viendo que hay una complicación mundial, y ya la pandemia que teníamos, que es el régimen, se le suma a esta pandemia. ¿Qué comunicaciones estamos teniendo con ellos? Bueno, nosotros ya hemos abierto un canal de comunicación con los... Sí, nosotros ya hemos abierto, como saben, pues un canal de comunicación con los organismos internacionales en general, ¿verdad? Pero en particular, a raíz de esta insólita forma de manejar semejante amenaza para el pueblo de Nicaragua, pues obviamente la unidad y otras organizaciones con las que coordinamos, hemos estado haciendo la denuncia sobre lo que está pasando en el país. Si ustedes recuerdan, al comienzo la OMS estaba muy displicente, muy complaciente con lo que nosotros estábamos ya viendo venir,
¿verdad? Como consecuencia del manejo de Ortega de la situación, y empezamos a reactivar esos canales. Mandamos cartas a la directora general de la OMS y a la regional de la OPS, gracias a Dios, pues que tuvimos una respuesta positiva en el sentido de que la directora regional de la OPS hizo una alerta también, ¿verdad?, sobre lo que estaba ocurriendo en Nicaragua. Y hemos seguido denunciando ante estos organismos y actualizando de información sobre lo que estamos pasando. Para nosotros el trabajo que está haciendo el Observatorio Ciudadano es invaluable. En realidad, ese observatorio está trabajando con una dedicación y una mística increíble. Todos los de la unidad y otros que estamos en los territorios alimentamos información ahí, pero ellos hacen el trabajo de la sistematización e inclusive de la investigación de casos. No podemos llamarlos casos de COVID, porque ya sabemos que este régimen irresponsable no hace las pruebas, ¿verdad? Pero sí ellos tienen una metodología para identificar casos sospechosos de COVID. Por ejemplo, toda esa cantidad de neumonías atípicas que le llaman, o esa cantidad de exámenes indeterminados que no existen en la terminología médica, o tener COVID o no tener COVID. Todas esas artimañas que ha usado el régimen para tratar de esconder la situación del país. Bueno, el observatorio nos ha ayudado a tener una visión más clara de la magnitud del problema y podernos proteger nosotros como corresponde. Pero también tuvimos reunión con el equipo de la alta comisionada de Derechos Humanos y su delegación en Panamá. Hemos estado actualizando el tema con el enfoque de derechos humanos, porque son derechos humanos violentados, del derecho humano de la salud, pero también sin olvidar dos cosas: la barbarie de no haber liberado a los presos políticos. Eso nos tiene sumamente indignados a todo el pueblo de Nicaragua. Ya vimos ayer que sacaron más de 2,000 presos comunes. Lamentablemente no sabemos los criterios y eso debería ser un motivo de preocupación. Creo que toda persona humana, no es que creo, todo ser humano tiene sus derechos humanos siempre protegidos. Sabemos que la pandemia amenaza lugares de alta aglomeración y como es el caso de las cárceles, pero sí hubiera sido muy conveniente tener claro cuáles eran los criterios, y sobre todo que los presos políticos, eso ya creo que ya no son 80, ya subieron de número, creo que ya estamos hablando de 90 y pico de presos políticos, debieron estar en primera fila en esa lista de liberados. Eso es una cosa que no la vamos a olvidar en Nicaragua jamás. Vamos a seguir, y estamos en eso también, denunciando y acompañando a los grupos de familiares de presos políticos en la exigencia de la liberación de esos hermanos y hermanas que están secuestrados por el régimen. Eso es un sujeto de discusión, de planteamiento ante los organismos de derechos humanos internacionales que hemos tenido comunidad nacional, pero también hemos trabajado a nivel internacional en dos líneas. Ya lo dije escuetamente, pero lo voy a repetir. Hemos mandado cartas a los organismos financieros multilaterales, al BESIE, al Banco Mundial, al BID, alertando y exigiendo y pidiendo que si van a desembolsar algún recurso para el pueblo de Nicaragua, porque esos organismos son financieros, o sea, no es un asunto de donación, son plata que aunque venga bajo la figura de préstamos blandos, es decir, con bajos intereses, de todas maneras son para el pueblo de Nicaragua, no para ningún gobierno ni ningún régimen, y son
dinero que el pueblo de Nicaragua va a tener que pagar alguna vez. Hasta el momento todavía no se ha desembolsado. Creo que ya hay bastante conciencia en estos organismos de que este régimen no está haciendo absolutamente nada y por lo tanto no tiene sentido que pida para el COVID. Hay algunas solicitudes del régimen con algunos de estos organismos, pero están engavetadas. Lo que nosotros estamos diciendo es que tiene que haber un mecanismo de supervisión independiente, profesionales nacionales e internacionales que fiscalicen no solo el uso, el destino, pero también la ejecución concreta de esos eventuales recursos. Esa es una línea de trabajo importante. Pero también quiero decir que en el entendido de que la salida del régimen que no va a resolver y que ojalá no nos hubiera esta pandemia, un régimen irresponsable, tan insensible, que ya a veces encontrar la palabra, realmente es algo insólito estar en Nicaragua. Hasta se me da a mí en tanto dolor que se podría haber evitado si hubiéramos tenido un gobierno democrático en este país. Pero bueno, trabajando también mantenidamente la línea de acelerar la salida del régimen, de forzar al régimen a que entienda que tiene que salir del poder. Tenemos comunicación ya histórica, digamos, con el Consejo Permanente de la OEA, con algunos países que han estado más involucrados en el respaldo a la lucha del pueblo de Nicaragua, como el Grupo Pro Nicaragua de la OEA. Estamos preparándonos para la Asamblea General. Estaba prevista para el próximo mes. Hoy supimos que lamentablemente va a ser hasta octubre por las condiciones que ya sabemos, ¿verdad? Pero de todas maneras vamos a seguir empujando porque se haga una Asamblea General extraordinaria para Nicaragua. Necesitamos 18 votos para eso y estamos tratando de conseguirlos, ¿verdad? Porque sentimos que octubre está muy largo, Nicaragua no aguanta, tenemos que encontrar una forma de detener esta barbarie que está impulsando y que ha venido ejecutando Ortega desde hace muchos años. Muchas gracias, Violeta, por esa información. Jesús, no sé si tenés algo que agregar. Ok. Estás en mudo, Jesús. En base a lo internacional, creo que ya Violeta lo ha cubierto todo. Ok. Perfecto. Siguiendo un poco con la temática, previo al 18 de marzo, previo a la pandemia, se estaban haciendo muchos trabajos de construcción dentro de la unidad, muchos trabajos para la democratización de Nicaragua, para conseguir la justicia y nuestras libertades. Quisiéramos saber qué ha pasado con estos trabajos. Sobre el entendido está que Nicaragua ahorita está enfocada en la pandemia, ¿verdad? En el mitigar la mayor cantidad de pérdidas que pudiese haber por este virus. Pero ¿qué pasa con estos trabajos que se estaban haciendo previo al 18 de marzo? No sé si nos pueden contar un poco. Bueno, efectivamente, como lo mencionaste, el enfoque prioritario ahorita es estar unidos todos y generar esa cohesión entre los distintos actores sociales y políticos en torno a mitigar la pandemia y los efectos que esta va a traer en la comunidad nicaragüense. Eso ha sido un cambio de rumbo que no estaba previsto, un imponderable. Sin embargo, Violeta lo mencionó al inicio, no hay mejor acción política y social que la de salvar vidas. Y aquí es donde se rinden los frutos y aquí es donde se mide con una vara justa cuáles son los actores políticos que de verdad están preocupados por la ciudadanía. Y aquí lo puedes ver bien contrastado. Tener una oposición, una oposición que ha demostrado consistentemente durante 2 años estar del lado de la gente y estar del lado de los derechos humanos de la ciudadanía, y tener por otro lado al otro actor político, que es el régimen, que por su lado está
socavando cualquier tipo de posibilidad de que podamos mitigar esta pandemia con todos los impactos que trae consigo, que no solo es un impacto de salud, que es el más importante porque la vida es el derecho fundamental, sino que también el impacto económico, también al no manejar una pandemia de la manera apropiada y al no tener medidas para mitigar el impacto económico, la pandemia todavía se agudiza más. Es importante entender que no solo va a morir gente acá por el virus, sino que también vamos a pasar a una etapa de profundización de la crisis económica que ya veníamos arrastrando y podemos tener problemas de hambre, en las zonas rurales que históricamente han estado sufriendo este tipo de debacle. Entonces, acá nosotros, el accionar político, el de construir redes, el de avanzar en los territorios no ha parado, porque es bastante coherente el hecho de seguir trabajando en esto para brindar soluciones muchísimo más atinadas al tema de la pandemia. Entonces, todo es complementario. Obviamente tenemos que aceptarlo aquí ante la gente que se complica bastante más el trabajo, porque no podés circular libremente, porque tenemos que dar el ejemplo, porque no podemos andar haciendo convocatorias públicas como el régimen las está haciendo, por ejemplo. No podemos promover asambleas grandes donde tengamos 100, 300 personas como nosotros antes estábamos acostumbrados a celebrar con frecuencia, o asambleas en los territorios, porque de verdad queremos pasar esta etapa de cuidar a la gente. Y con esto lo que nosotros queremos reafirmar es que es con las acciones que se dé el ejemplo realmente, es con la consistencia y la coherencia a lo largo del tiempo cómo se logra tener credibilidad en la gente. Ante el vacío de un liderazgo, ante el vacío de poder de un gobierno que no está presente para brindar soluciones a la ciudadanía va cada vez agarrando más confianza en las figuras de oposición, porque las figuras de oposición sí se preocupan por estar alimentando la información que la ciudadanía necesita para su diario vivir. Entonces, eso es lo más relevante de lo que hemos continuado haciendo. El trabajo no se ha detenido y no se va a detener independientemente de la pandemia. Y vamos a estar listos para cuando podamos volver a salir a las calles y volver a activar la movilización y la organización territorial, hacerlo de la manera más efectiva y recuperar el tiempo perdido que esta pandemia nos ha traído. Violeta. Sí, me pareció que preguntaste también sobre el tema de justicia. Yo me quiero referir a eso. Miren, Ortega está engrosando su expediente. Con esto que está pasando, su expediente delincuencial, ¿verdad? Con esto que está haciendo con el pueblo de Nicaragua, eludiendo una responsabilidad básica como jefe de Estado, aunque haya usurpado el Estado, lo está llevando no solo ya a las acusaciones de crímenes de lesa humanidad, que eso ya es sabido, sino que está agregándole a esto lo que el Papa Francisco, que dicho sea de paso, pues el programa ya ha terminado el día, pero hoy era un día que el Papa había pedido que fuera de ayuno, de reflexión, de oración. Ojalá que lo hayamos hecho, porque esta es una lucha también espiritual. Pero el Papa Francisco ha caracterizado este tipo de actitudes como la de Ortega como de un genocidio virósico, y eso es lo que va a pasar, porque aquí la gente se va a morir. Siempre íbamos a haber muertos, como en todos lados, pues con la pandemia, ¿verdad? Eso está claro, que no es culpa de Ortega que haya llegado el virus, pero de ahí para allá todo es culpa del régimen. No cerró las fronteras a tiempo, no promovió campañas de prevención, todo lo contrario, como bien dijo Chu, más bien siguen convocando a marcha y a payasadas, con un irrespeto absoluto a la dignidad y a la vida humana, a donde obligan a ir a la gente que depende de ellos, de su salario, la mayor parte. Puede ser que hayan otros que no crean lo que estamos viviendo, pero sabemos que hay mucha gente que asiste a esas cosas porque no le queda más remedio.
todo eso, el no dar la información, el no tener una estrategia pública para poder enfrentar la pandemia, el haberse cerrado a una colaboración pública-privada, como en todo país decente, para conjugar esfuerzos y para proteger la vida de los nicaragüenses, todas esas actitudes entran en la categoría de genocidio virósico. Y dicho esto, quiero decir nada más dos cosas en este tema. Uno, que la Unidad Nacional tiene una comisión de justicia que está coordinada por dos increíbles jóvenes, una de ellas expresa políticas, chavalos brillantes, que siguen trabajando en un esfuerzo de articulación con otras organizaciones para todo el tema de la justicia transicional. Aquí que le quede claro al pueblo de Nicaragua, no más impunidad. Ahorita no podemos hacer justicia, pero la justicia tarda, pero llega. Y aquí a Nicaragua va a llegar la justicia. Y nos estamos preparando profesionalmente para ese proceso de justicia transicional que vamos a impulsar una vez que logremos la salida del régimen. Y lo otro que quiero decir es que hay un equipo también de nicaragüenses en el exterior que están trabajando acusaciones penales en contra de este régimen. Es un asunto que cuesta, que es lento. Nicaragua no ha firmado el Estatuto de Roma, por lo tanto no podemos acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de Justicia, perdón, pero hay otros mecanismos y los vamos a usar. Los vamos a usar, sabemos que requieren de mucha preparación. Estos hombres y mujeres nicaragüenses son expertos internacionales. Va a llegar el momento en que esas acusaciones van a estar listas. Y en tercer lugar, decir que en el tema de justicia, para nosotros en la Unidad Nacional, lo más inmediato es no olvidar ese tema. Seguir defendiendo los derechos humanos. Como dice el CENID, derecho que no se defiende es derecho que se pierde. Y nosotros hemos estado, María Ángeles, en coordinación con todas las asociaciones de familiares de presos políticos. Hemos estado dando apoyo en la medida de que podemos, nos hemos reunido y hemos estado facilitando acciones de ellos, ¿verdad? Creo que hoy o mañana va a haber una conferencia de prensa que ellos van a dar, y ayuda material en la medida que podemos. La mayor frustración que tenemos, María Ángeles, es que los problemas en Nicaragua no son de recursos, son de sinvergüenzada por las violaciones a los derechos humanos y de sinvergüenzada por la robadera de los recursos públicos. Entonces, nosotros no somos gobierno, no tenemos acceso, aunque algunos digan que tenemos millones, ojalá los tuviéramos, otro gallo le cantaría a Nicaragua, pero con las limitaciones que tenemos estamos haciendo lo máximo que podemos en el tema de justicia y en todos los otros temas. Muchas gracias, Violeta, muchas gracias, Jesús, por siempre esta información. Creo que es siempre necesaria y siempre mantener el enfoque de la justicia. A veces las personas creen que porque se estén haciendo algunos procesos que son los más visibles, se cree de que la parte de la justicia está olvidada o está tapada o no tiene el nivel de importancia que sí tiene, y que estén comunicando eso es valiosísimo, porque es un proceso que se tiene que dar, y como vos decís, Violeta, la justicia siempre llega, no llega tal vez en el momento que nosotros quisiéramos que llegase, pero va a llegar y se va a lograr. Bueno, una de las preguntas que nos llegaron es sobre el observatorio COVID-19 y el comité multidisciplinario. Queríamos saber si la unidad, bueno, ya más o menos nos han contado un poco, ¿cuál es el nivel de comunicación que tienen con ellos? ¿Cuál es el nivel de trabajo y apoyo que la unidad le brinda a estos dos equipos que son valiosísimos? El comité multidisciplinario, este comité de 14 doctores de diferentes disciplinas, hasta psicólogos hay en él, y el observatorio, que es el que nos está dando cifras, números y porcentajes de lo que está sucediendo en Nicaragua. Pero quisiéramos saber,
si hay algún trabajo que debería de saberse que se esté haciendo con ellos, y si me pueden contar un poco. Yo empiezo. Primero que todo, con el Observatorio de COVID-19 de Nicaragua, la relación es meramente de que nosotros nos alimentamos mucho de la información que ellos generan. O sea, es importante lo que mencionábamos anteriormente, que al no tener información oficial, lo más cercano que tenemos a la realidad y a poder tomar un pulso al avance de la crisis, son los casos sospechosos que surgen de las denuncias de los ciudadanos, porque aquí tenemos que tomar en cuenta que los ciudadanos, al no encontrar dónde recurrir y confiar en un sistema de salud, denuncian públicamente los contagios cuando están en su comunidad o cuando son de algún familiar. Entonces, el trabajo que está haciendo el Observatorio de COVID-19 para nosotros ahorita es fundamental y es una de las únicas fuentes confiables que tenemos para poder entender cómo avanza la pandemia en este país. Entonces, muchos tenemos sesiones con ellos donde nos informan, donde nos presentan su información, donde nosotros también tenemos la oportunidad de asimilar esa información que va cambiando cada día. Cada día, no sé si han visto, y si no, tal vez en las páginas de contexto se podría compartir la información de la última semana y la progresión de la curva en la última semana ha sido abismal. Ya ahorita la curva parece una pared porque va en picada para arriba. Han elevado la cantidad de contagios, han elevado también la cantidad de muertes, que aunque no tenemos manera de confirmar de que son por COVID-19, sí representan un incremento en las muertes a nivel total, pues, de las estadísticas de Nicaragua. Y todas esas muertes están relacionadas con enfermedades respiratorias. Y si hacemos una comparación a los años anteriores, por ejemplo, son muchísimo más muertes de las que históricamente se han tenido en el país por efecto de enfermedades respiratorias. Entonces, asumiendo eso y con la experiencia de muchos epidemiólogos que saben identificar los cuadros de contagio, los cuadros sintomatológicos, que aunque no tenga una prueba de COVID, poder llegar a un porcentaje bastante alto de certeza de que es COVID, nosotros podemos guiarnos para entender cómo está esa pandemia, y es solo gracias al esfuerzo que hacen de recabar estadísticas estos grupos como el Observatorio. Y de ahí con el comité multidisciplinario, pues un comité multidisciplinario bastante independiente, de expertos científicos, y nosotros los tenemos como referencia realmente. Hemos tenido bastantes acercamientos con ellos para capacitarnos. Es importante aquí entender que esta información no solo es información que la consumí en las redes, hay que involucrarse como ciudadanos y como liderazgos sociales y políticos, hay que involucrarse en entenderla de la mejor manera y de la mano de los expertos, que se muestran independientes para comprender cómo tomar las mejores decisiones y cómo ayudar también a que la información que estos grupos de expertos y de científicos generan sea apalancada y llegue a más lugares de la sociedad. Y en ese sentido es en el que nosotros hemos estado colaborando con ambas instancias que nos mencionás, y es un espíritu de colaboración, de unidad de esfuerzos, para que de verdad la información llegue a donde tiene que llegar, y para que además de eso las decisiones que se tomen estén basadas en criterios científicos y no en criterios ridículos como los que toma el gobierno, por ejemplo, que pone en peligro a la ciudadanía. Sí. Sí, Violeta. Sí, no, solamente unas pequeñas adiciones, porque ya Chu lo explicó claramente. Quizás solo dejar bien sentado que tanto el Observatorio Ciudadano COVID-19 como el grupo de expertos independientes interdisciplinarios son dos espacios independientes, ¿verdad? Es decir, eso lo quiero dejar claro para que no nos llamemos a confusión, ¿verdad? Sin embargo, la unidad nacional hace honor a su nombre, digamos. Nosotros somos unos grandes promotores de la unidad, y en este momento que el país requiere de todo el esfuerzo nacional, pues también nos hemos abocado, no solo la unidad, sino los otros espacios en los que estamos, a coordinar lo mejor posible para no duplicar y para aprovechar los pocos recursos humanos y también materiales que tenemos para que tenga un mejor efecto en el objetivo de salvar vidas. Con el Observatorio Ciudadano, además de que no es nuestra guía, ¿verdad? Como bien explicó Chu,
También la gente nuestra de los territorios alimenta de información. O sea, si saben de casos en un municipio, nos avisan y nosotros buscamos la forma de hacer llegar esa información. En el caso del grupo de expertos interdisciplinarios, pues lo mismo, ¿verdad? No tenemos una relación institucional, o sea, ellos son independientes, pero sí tenemos una buena comunicación. En la medida de lo posible los hemos apoyado. Hace poco recibimos una donación de un material que requerían y bueno, lo canalizamos por ahí. Estamos pendientes, ellos han sido bien colaboradores cuando tenemos algún caso grave, hayan estado para llamar expertos médicos del país, orientar, tranquilizar o ayudarlos, apoyarlos cuando tienen que llegar a los hospitales. Es decir, hay toda una red ciudadana que aunque no tiene, digamos, dependencia las unas de las otras, estamos buscando cómo coordinarnos. Lo mismo pasa con la unidad médica nicaragüense, que es parte de la Alianza Cívica, pero con quien también pues tenemos comunicación, lógicamente, y estamos coordinándonos. Pero además de esto, yo quiero relevar nada más y rápidamente, María Ángeles, que el trabajo más importante, todos son importantes, pero hay uno que es fundamental, y son las redes de solidaridad territoriales. Uno de los médicos nos decía desde el principio, nos dijo, aquí la batalla contra el coronavirus no se va a ganar en los hospitales. Ya cuando la gente llega a los hospitales ya es muy tarde. Muy tarde, no es que todos van a morir los que llegan a los hospitales, pero es una ruleta rusa, porque los hospitales van a colapsar, ya están a punto de colapsar. Entonces la batalla es en la familia y en la comunidad. Y hemos, como bien explicaba Chu, hemos aprovechado pues esa riqueza que tiene la unidad de tener tantas organizaciones en tantos lugares de Nicaragua, municipios a veces bien chiquitos, Bluefield, Puerto Cabeza, para estimular la solidaridad con el resto de las comunidades. En Bluefield, la delegada en Bluefield de la unidad es miembro del Consejo Político y ha montado una red buena, ¿verdad? Donde ya se han repartido bastante material. Todas las unidades de la unidad en los territorios están conscientes de que deben de hacer cosas básicas, tienen que tener un botiquín básico para poder auxiliar en caso de necesidad, identificar a los médicos en el municipio si los hubiera, que puedan estar accesibles para la gente que no requiere ir al centro de salud o a un hospital, y orientar a la familia de cómo tratar estos casos de COVID dentro de la familia, conseguir recursos locales para ayudar especialmente a los más viejitos, a la gente más vulnerable. Ellos están levantando, en algunos lados ya se tiene la lista en comunidades de quiénes son las familias más vulnerables. Hay muchos viejitos solos o viejitos solos, o que viven con familia, entonces hay que darle o advertirles de cómo deben de mantener la relación con sus familiares mayores de edad, o que sean con condiciones preexistentes, ¿verdad? Que los ponen en más vulnerabilidad, como la diabetes, la presión alta o alguna enfermedad crónica. Tienen que también tener previstos lugares comunitarios donde puedan, por último, llegar gente que ya no va a caber, ya no va a poder ir al sistema de salud. Nosotros con el virus tenemos que ir un paso adelante o 100 pasos adelante. Hace un par de meses la gente creía que nosotros estábamos exagerando, o alguna gente creía, pero la realidad se está imponiendo. Nosotros no quisiéramos que esto estuviera pasando en Nicaragua, nunca, pero sabemos que va a pasar, y no porque nosotros lo inventemos, porque como dice Chu, hemos estado en comunicación con médicos nicaragüenses, epidemiólogos de primera línea que viven dentro y fuera de Nicaragua, y hemos recibido toda la capacitación necesaria para estar conscientes de que tenemos que ponernos todos y
todas en el país en función de salvar nuestras vidas. Pero para nosotros, ya para terminar, repito, el trabajo que están haciendo las comunidades y las organizaciones locales de la unidad, de verdad es una cosa que agradecemos enormemente. Eso nos da fe, nos da esperanza de que la unidad nacional tiene una plena conciencia de lo que es el ejercicio de la ciudadanía, pero también lo que es el ejercicio real y ético de la política, que en casos como este, repito, es salvar vidas. No hay nada más importante que salvar vidas nicaragüenses ahorita, o por lo menos contribuir a salvar la mayor cantidad de vidas posible. Muchas gracias. Ya nos quedan dos preguntas. Una de ellas dice, ¿cuál es la visión o cuáles son los escenarios que como organización tienen ante la situación actual del país, tanto política como sanitaria? Jesús. Sí. En este caso, en particular, la parte sanitaria se combina con la política. Hay un escenario que nosotros estamos viendo suceder, que ya habíamos pronosticado, pero que lo estamos viendo hoy en día suceder, el debilitamiento de las estructuras del régimen por el manejo, no solo por la crisis y los asesinatos del 2018, sino también porque, aunque ahí maltrató mucho a la ciudadanía, e incluso maltrató a muchas de sus personas, de las afines a él, los trabajadores del Estado, ahora con este virus está poniendo en peligro a todo el mundo, está poniendo en peligro a todas sus bases. Hemos visto cómo una buena cantidad de contagiados, de las personas que han fallecido, han sido trabajadores de las estructuras del régimen, han sido personas que trabajan en el Estado, han sido las personas que andaban convocando a marcha, andaban haciendo las visitas casa a casa. Hemos visto cómo el régimen está poniendo en peligro a su gente. Entonces, algo que puede pasar y que nosotros creemos es que la gente que está trabajando en el Estado, que no toda está a favor del régimen, y eso lo tenemos que hacer ver, pero la gente que todavía había venido estando a favor del régimen, se va a abrir los ojos, porque va a ver que esa acción política de estar a favor de un régimen autoritario, dictatorial, asesino, y ahora con el COVID demostrado irresponsable y que promueve el contagio, lo único que le va a traer a ellos y a sus familiares es muerte y destrucción de su estilo de vida. Entonces, acá estamos apostando a que por fin la gente termine de abrir los ojos y que entiendan que con Ortega no vamos a llegar a nada. Con Ortega no vamos a llegar a nada, y lo hemos visto en el 2018 en torno a la libertad, la justicia y la democracia. Después vimos cómo se profundizó la crisis económica, no vamos a llegar a reconstruir la economía con Ortega en el poder, y ahora con el COVID se está demostrando que no vamos a llegar nunca a tener un sistema de salud y una garantía de preservar tu vida de la manera como se haría en un país democrático si tenemos a un régimen autoritario de dictador en el poder, que su único interés es permanecer en el poder a base de fuerza, a base de represión, a base de arriesgar a su propia gente. Entonces, este escenario político prevé y proyecta un debilitamiento en las estructuras del régimen, y que la ciudadanía cada vez vaya tomando más conciencia en que aquí hay que hacer un cambio definitivo para que este tipo de cosas no nos vuelvan a suceder. Acá no estamos exentos de desastres naturales en Nicaragua, no estamos exentos de otros brotes de enfermedades en años futuros, no estamos exentos de todas las cosas que todos los países por la naturaleza de este mundo están sujetos. Entonces, ver reiteradamente que primero no hay libertad de expresión, después hay debacle económica, ahora hay una crisis sanitaria y este gobierno no da respuesta a ninguna de esas problemáticas, nos hace ver que en el futuro cualquier otra problemática que vayamos a tener va a ser enfrentada por este régimen de la misma manera, y eso nos va a llevar en una espiral de destrucción de nuestro tejido social, de una destrucción de nuestro tejido económico, y que no vamos a ver la luz como país en el futuro próximo mientras tengamos a Ortega en el poder. Esto nos tiene que hacer un llamado de atención a los nicaragüenses, nos tiene a todos los sectores privados, económicos, a los sectores sociales, a los sectores políticos, nos tiene que hacer un llamado de atención de que necesitamos unir la mayor cantidad posible de las personas que estamos comprometidas con generar un cambio en este país para nuestro futuro, y de una vez por todas unir esos esfuerzos para sacar a la dictadura de la manera más pronta posible.
Entonces, ese es un escenario que yo no lo puedo separar, el escenario sanitario del escenario político, porque el escenario y las consecuencias sanitarias van a tener un tremendo impacto en el escenario político de Nicaragua. Quiero hacer una última analogía, y es que incluso en países democráticos, donde no son dictaduras las que están, el escenario de cómo los gobiernos están manejando el sistema, la pandemia y el sistema de salud y todo el sistema de prevención está determinando el rumbo político de los países. Con esta crisis se van a medir los liderazgos políticos, se está midiendo qué administraciones, qué gobiernos están funcionando para salvar. Y repito, que son democráticos. O sea, y ahora en un país donde es dictadura, donde de por sí no solo es el manejo de la pandemia el problema, sino el manejo de otro montón de cosas, de todos los derechos y libertades, pues es mayor motivo para que esto gire el rumbo político del país. Sí, yo no tengo mucho que añadir en este tema, lo que dijo Jesús muy claramente. Aquí no hay, cada vez se ve mucho más claro que la salida de Ortega es el único escenario que hay en el horizonte, no solo posible, sino deseable. Ahora, el debilitamiento del régimen es parte, digamos, de la estrategia casi de autoflagelación y de suicidio que está llevando el régimen. En ese sentido, lo único que nosotros hemos hecho es explicarle claramente a la gente del Estado que nosotros no estamos, digamos, censurando ni persiguiendo a las personas que no han cometido ni violaciones de derechos humanos ni actos de alta corrupción en las estructuras del Estado. Entendemos perfectamente que esa gente tiene que trabajar y el Estado es el mayor empleador en este país y más en estas condiciones de declive económico que ha provocado el régimen desde hace ya un buen tiempo. Pero también quiero señalar, para ejemplificar lo que mencionaba Jesús, es el tema, con el tema de los médicos, de las enfermeras, de los trabajadores de salud en el sistema de salud pública. No tiene perdón de Dios la forma como los han dejado desprotegidos. Son hermanos y hermanas nuestras, independientemente de dónde trabajen, inclusive independientemente de su filiación ideológica. Son nuestros hermanos y hermanas que están luchando por proteger la vida de los nicaragüenses en las peores condiciones. Creo que no hay otro país en el mundo que haya sido tan insensible con la vulnerabilidad de los trabajadores de la salud. Y lo peor es que aunque queremos ayudar, no, el régimen no lo permite. O sea, si aquí lo terrible no es solo lo que no está haciendo el régimen o lo mal que está haciendo el régimen. El problema es que no deja hacer el bien a nadie. Ya vimos el ejemplo de Monseñor Álvarez, que muy rápidamente y muy eficientemente había montado una estrategia en Matagalpa, que ahora es uno de los departamentos y municipios más afectados por el coronavirus, y que el régimen campantemente le dijo, prohibido hacer eso. O sea, ellos se siguen creyendo los dueños y señores de la vida y la muerte de los nicaragüenses. Entonces no hay forma, o sea, aquí no hay manera de resolver el problema de manera estratégica que acelerando la salida del régimen. Ahora, mientras tanto, pues tenemos que estar vivos todos lo más que podamos para poder acabar y dar el jaque mate con el régimen, que es lo que él no quiere. Él quiere que mueran tenaladas de gente para debilitar la resistencia ciudadana, pero eso no va a pasar porque estamos todos juntos, nos estamos protegiendo, estamos siendo responsables, vamos a seguir siendo responsables y solidarios entre nosotros. Estemos prestos yo quiero decir que agradezco, y no puedo dar nombre, pero quiero agradecer amigas, amigos, gente común y corriente que no está en estas estructuras nuestras, que cada vez que llamamos
algo ayuda, todos podemos ayudar con algo, tal vez no demasiado, pero todo, y juntando esfuerzos es que se logra fuerza. Entonces, aquí este pueblo ha sido muy solidario, lo mismo está pasando en las comunidades, y vamos a lograr vencer con el menor daño posible, y a pesar de todo el daño que el gobierno está facilitando en contra del pueblo de Nicaragua. Muchísimas gracias. Una última pregunta que tenemos, como le había mencionado, y es enfocada también un poco a lo local o a lo regional. Vemos las noticias, ¿verdad? Mucho sobre nuestros países vecinos, Honduras, El Salvador, Costa Rica, cómo ellos han venido, cómo ha venido el proceso de cómo han llevado la pandemia, ¿verdad? A su estado. Y hemos leído mucho que, digamos, en Costa Rica ya se ha ido notificando que van a haber aperturas de algunos centros o algunos lugares. En El Salvador, pues no tanto, y en Honduras tampoco, pero hace 3 días salió una noticia donde se reportaba que habían devuelto a 30 nicaragüenses infectados, ¿verdad? Con prueba en mano, tenían COVID. En Nicaragua, ese mismo día se había notificado que habían 25 casos nada más. Hay conversaciones con los países vecinos, porque la situación de Nicaragua es, la situación del mundo es crítica, pero la de Nicaragua es aún más crítica. Todos los otros países van a ir saliendo de la pandemia poco a poco, pero nosotros, a como estamos, vamos a ver que va a ser un poco más largo. Vamos a salir de ella, pero va a ser un poco más largo que nuestros países vecinos. Hay conversaciones con los estados vecinos, aunque la oposición no es un estado, pero sí se hace eco y son reconocidos a nivel internacional. ¿Qué tipo de conversaciones, o hay conversaciones con ellos? Nos gustaría saber. Sí, mira, nosotros tenemos una comisión de relaciones internacionales en la Unidad Nacional Azul y Blanco. El trabajo voluntario que ha hecho esta comisión lo hemos puesto desde hace rato a la orden de otros espacios, incluyendo en este momento la Coalición Nacional. Hemos hecho todas las gestiones internacionales en la medida de lo posible, las hemos hecho como Coalición Nacional, y tenemos una delegación, una delegada en el Costa Rica, una mujer que yo no sé si debo dar el nombre por medidas de seguridad, pero incansable, ¿verdad? Y generosa en su dedicación a la lucha. Que tiene muy buenas relaciones con el gobierno de Costa Rica y que ha sido determinante para hacer gestiones con ACNUR, con el tema de los migrantes, de los exiliados que están pasando unas condiciones que no les puedo ni decir, se las pueden imaginar. Hemos tenido cantidad de casos de chavalos que si no pagan en 3 días los sacaban de sus casas, pues, porque también la gente alquila su lugarcito para hacer su pago, ¿verdad? Entonces, esta mujer nos ha hecho un trabajo extraordinario. Justamente hoy en la mañana estábamos en una conversación sobre plantear a Costa Rica algunas preocupaciones vinculadas a esto que está mencionando María Ángeles, de los contagiados, pero también los transportistas que devolvieron, ¿verdad? Que no todos eran nicas, parece, pero en todo caso, Nicaragua se ha beneficiado de las medidas de protección que han tomado los países vecinos. Y tenemos que agradecerles que cerraron la frontera rápidamente en Honduras y en Costa Rica. Pero eso no es suficiente, o sea, la región tiene que tomar conciencia del impacto que la irresponsabilidad del régimen está teniendo en toda la región. Con el caso de El Salvador hemos tenido comunicaciones más informales, más bien buscando colaboración, ¿verdad? Con el caso de Honduras, pues en realidad no hemos tenido mucha comunicación, pero sí hemos enviado cartas
y estamos haciendo gestiones ante los organismos regionales para que entiendan que lo que está pasando en Nicaragua no va a quedar aquí, que lamentablemente, como bien decía Jesús, los otros países están haciendo un gran trabajo en prevención, pero Nicaragua no es una isla, pues no estamos en Cuba, gracias a Dios, pero vamos cerca. No estamos en Cuba y entonces lo que aquí no se haga va a repercutir en el resto de la región. En realidad eso es lo que te puedo decir en relación a las gestiones con Centroamérica. Muchas gracias. Y ya para finalizar, nos gustaría que le enviaran un mensaje a la población nicaragüense. Primero que todo es hacer ver y que estamos todos en esto. Este virus, esta pandemia no hace diferencia de clase social, económica, política, ideología, religión. De verdad, el nivel de contagio es absoluto. Todo el que esté expuesto al virus va a enfermarse. Y en esto tenemos, al ser un mal que ataca a todos por igual, es un mal que lo tenemos que atacar todos nosotros por igual. Entonces, es un llamado a la unidad, un llamado a identificar las fortalezas de cada grupo, de cada sector, de cada ciudadano, para ponerlo en suma con los del resto de la ciudadanía, para realmente brindar soluciones que impacten de manera positiva a la sociedad y que ayuden a mitigar el riesgo al que estamos expuestos ahorita. No, es importante entender que no hay un sector capaz de lograr atacar esta pandemia de manera exitosa si no está unida con los otros sectores. Y aquí en Nicaragua ya llevamos una desventaja porque el gobierno no está dispuesto a colaborar para atacar esta pandemia. Entonces nos queda el resto de sectores que no son el gobierno hacer nuestro mayor esfuerzo para unirnos y eficientemente, uniendo todos los recursos, atacar esta pandemia de la manera más apropiada dentro de nuestras posibilidades. Pero entender que si no nos unimos y no ponemos de verdad como prioridad la vida del nicaragüense, muy probablemente esta pandemia va a cobrarse más vidas de las que se debiera de cobrar si nos unimos. Entonces es un llamado a la conciencia, un llamado, yo creo que todos los nicaragüenses ahorita, al día de hoy, ya conocemos a algún contagiado de COVID. Es más, es muy probable que al día de hoy ya todos los nicaragüenses conozcamos a una de las personas o a un familiar de los que han fallecido por coronavirus. Y si eso no nos conmueve, no nos lleva a ponernos la mano en la conciencia para desarrollar acciones que de verdad generen impacto en esta mitigación, pues no sé qué más necesitamos. Es hora de la acción, es hora de la solidaridad entre hermanos y hermanas nicaragüenses y no se diga más, pues manos a la obra. Nos queda varios meses todavía para enfrentar esta pandemia y tenemos que salirle al día. Violeta. Es que no podía. No, yo me sumo a ese mensaje de Chu tan lindo, no lo pudiera decir mejor, solamente pues reafirmar que cuidémonos todos. Es el momento, como dice Chu, de la solidaridad. Cuidarme yo es cuidar a los que tengo alrededor, a mi familia, a mi comunidad. Y cuidarnos no es solo tener el distanciamiento recomendado de 2 brazos entre persona y persona, lavarnos la mano frecuentemente, no, perdón, no salir de la casa si no es absolutamente indispensable, salir bien protegido con mascarilla, con guantes si podemos, y todas las precauciones. Cuidarnos es también estar atentos, tener misericordia en este momento. La misericordia es, en latín, poner la miseria de los demás en nuestro propio corazón. Eso es la misericordia. Nosotros decimos, ay Dios misericordioso,
misericordia, Señor. Bueno, este es el momento de que seamos misericordiosos los unos con los otros. Estemos atentos a los vecinos. Si sabemos de alguna familia que tiene un enfermo sospechoso de virus, ofrecerse a ir a hacer las compras, por ejemplo. Si son gente mayor, estar pendiente de que no le falte la comida. Si no tienen recursos, juntar recursos en el vecindario. Miren, se los digo por experiencia, yo nunca he solicitado un apoyo que me han pedido que haya recibido, por el que haya recibido una negativa. Yo no tengo tantos recursos, ojalá tuviera. Entonces, cuando me piden ayuda, yo lo que hago es buscar quién puede ayudar a esas personas. Y hasta ahora nunca he recibido un no. A veces son un poco más, a veces son un poco menos, pero demos la oportunidad a la gente a ser misericordiosos, seamos canal de misericordia, busquemos a las personas en nuestro vecindario que tienen un poquito más de reales y que pueden hacer almacenar un poquito de alimento cuando vayan ellas a hacer sus compras para cuando hay una necesidad, y estemos atentos a las necesidades y a las miserias que vamos a tener seguramente alrededor, porque aquí, ya lo decía Chu, el problema no es solo de salud, es un problema social y económico, histórico, estructural, pero además agravado por la pandemia, con toda esa cantidad de desempleados y de gente que no ha podido, que ya no sigue vendiendo lo de todos los días para poder llevar la comida a su casa. Entonces ese es mi mensaje, cuidémonos con misericordia, pongamos la miseria de los que nos rodean en nuestro corazón y seamos solidarios. Este es el momento de la solidaridad para poder ver la nueva Nicaragua. Gracias. Muchas gracias a ambos nuevamente por haber participado y muchas gracias por esos mensajes tan llenos de buena vibra. Y sí, la solidaridad es lo que, como dicen, y la misericordia es lo que tiene que estar y que debe hacernos ser como ser humanos. Le agradecemos a todas las personas que nos están sintonizando. Recuerden enviarnos sus dudas, comentarios y consultas a los datos que aparecerán en pantalla. Buenas noches.